soy la nuera, y nadie sabe lo que mi suegra me hacía cuando estábamos solas. Lo digo así, directo, como una confesión que me pesa en la lengua, porque todavía hay quienes me ven y no imaginan las cosas que pasaron detrás de esa puerta. Pero antes de que me lancen piedras, escuchen. Voy a contar cómo empezó todo, por qué yo hice lo que hice, y qué pasó cuando la casa que creíamos segura empezó a oler a juicios y a etiquetas amarillas. Mi nombre es Verónica, tengo 30 y pocos años. Me casé con Damián cuando teníamos 20 y tantos. Su madre, Esperanza, era la dueña de la casa desde antes de que yo apareciera en sus vidas. Ella trabajaba de noche en el hospital. Cuando llegaba a la casa, parecía que cargara el turno entero en la espalda. La ropa olía a manchas de sangre y a café frío. Sus manos tenían la piel de quien siempre lava y suelta pacientes. Nadie la veía como a una amenaza. Era la mujer que nos daba de cenar, la que nos cuidaba e hijo que nunca creció, y la que al final de su jornada solo quería quedarse callada en su sillón. Siendo honesta, esa imagen fue una de las cosas que despertó mi rabia, porque yo también trabajaba, quería un lugar propio, quería seguridad. Ese anhelo se mezcló con el rencor. Veía como la casa, su casa, tomaba la forma de una trampa donde yo nunca sería la dueña de nada. Lo reconozco, no fue solo ambición fría, era frustración acumulada. Eran años de esconder deseos y de justificar migajas. El primer movimiento fue pequeño y casi ridículo. Una nevera más en la cocina. La compramos mi madre y yo. Regalo familiar, dije en voz baja cuando llegó, y la pusimos junto a la antigua, la que Esperanza había usado por décadas. Quería que fuera práctico, pero en mi cabeza era una posibilidad. Y ahí fue donde se me ocurrió una idea que hoy me suena monstruosa: las etiquetas. Compré etiquetas adhesivas amarillas. Sí, parecen una tontería, lo sé, pero mi intención no era solo marcar comida, quería colocar, con calma, una evidencia de que lo que estaba dentro ya no era dominio único de nadie. Empecé por etiquetar los alimentos del refrigerador nuevo, Verónica, Damián. Luego cosas más íntimas, un frasco de café, un tupper con el guiso de la semana, hasta un cepillo dental en el botiquín del baño. Lo hice con una sonrisa pequeña, pensando que era un juego doméstico. En realidad era una estrategia trivial para marcar territorio. Ver a Esperanza abrir el refrigerador y leer esas etiquetas fue una de las pocas veces que vi en su rostro una sombra de desconcierto. Nunca imaginé que un papelito pudiera doler tanto. La primera vez que la vi tocar una etiqueta, sus dedos temblaron, no por la caligrafía, sino por el gesto. La sorpresa de la dueña que se siente extraña en su propia casa. Probablemente a todo el mundo le parezca ridículo, pero la casa es una sucesión de símbolos. El lugar donde se guardan los frascos, el sillón donde uno se sienta, la llave que abre la puerta. Yo estaba empezando a jugar con esos símbolos, y no pensé en el daño moral que podía causar. Las etiquetas fueron el detonador visible. Antes de eso hubo pequeños golpes, comentarios delante de sus amigas, risas cómplices con mis padres sobre la abuelita, insinuaciones acerca de que ya está mayor y debería pensar en un asilo, hasta sugerencias acerca de cuánto valdría la casa si se vendiera y qué bonita sería la vida con ese dinero. Todo lo fui hilando. Empecé a invitar más seguido a mis padres a comer. Ellos, don Sebastián y doña Rocío, con su manera de presionar, tenían el don de observar lo que otros llamaban descuidos y convertirlos en pruebas de inutilidad. Les encantaba hablar sobre cuándo y cómo sacar a Esperanza de allí, en tono práctico, como quien organiza una mudanza. Cuando el orgullo se mezcla con la presión económica, se te ocurren soluciones. Yo no buscaba destruirla, por lo menos no en los primeros meses. Buscaba que se fuera, que mudara, para que el orden de las cosas cambiara y la casa fuese nuestra. Empecé a trazar un plan. No lo planifiqué con detalle al inicio. Era más bien una idea que crecía con el tiempo, con cada etiqueta arrancada por manos ajenas, con cada mirada de menosprecio de mi suegra cuando me equivocaba el nombre de algún plato. El paso siguiente fue asegurarnos de que hubiera una base legal para lo que queríamos. Mi marido, Damián, es un buen muchacho, pero dependiente. Le costaba dar la cara ante su madre. Yo le ofrecí una salida, firmar un pagaré que dejara claro que si la casa se vendía, una parte del dinero sería para nosotros, que él reconociera una deuda conmigo para mostrar una necesidad económica. Él dudó, pero lo firmó. No recuerdo si fue en aquella cocina de etiquetas amarillas o en un restaurante barato, pero sé que firmó ante notario. El pagaré fue la pieza que después los ojos de la suegra encontraron y no pudieron ignorar. Paralelamente, mi madre imprimió folletos de inmobiliarias, y yo pedí que me reservaran algunas citas para conocer el posible valor de la casa. Hace falta delicadeza para aceptar estas cosas. Cuando llamas a un corredor y le dices «posible venta», lo haces como quien compra melones, sin imaginar que alguien puede ver en ello una afrenta.
Era un juego sucio con palabras de absoluta normalidad. Solo averiguando, soñar es gratis, por si acaso. Mientras tanto, mi padre movía un poco de dinero, transferencias pequeñas para que no levantaran sospechas. Intentábamos crear un rastro plausible de necesidad. No quiero que suene a justificación. Cada transferencia, cada conversación a escondidas con mi madre, cada etiqueta amarilla que puse en esa casa fue una decisión consciente. Me decía a mí misma que no era delito soñar con una vida diferente, con un colchón propio, con la posibilidad de comprar un departamento. Me entretenía con la idea de libertad económica como quien se entretiene con una novela. Pero una cosa es soñar y otra manipular el espacio vital de otra persona. La tensión subió cuando Esperanza empezó a sospechar. Primero fueron preguntas inocentes. ¿Por qué compraron otra nevera? ¿Por qué hay tantos frascos que no conozco? Luego la mirada cada vez más directa. ¿Quién puso esto aquí? Y el silencio pesado que lo acompañaba. Intenté hacerme la indignada cuando me enfrentaba por sus preguntas. Le respondía con ironías dulces. Le decía que era exagerada. Pero por dentro me sentía atrapada. Me enfurecía que su sola presencia me recordara que estaba siendo una intrusa. Hubo una noche que no olvido. Ella llegó después de un turno de 24 horas en el hospital, con las manos hinchadas y una ampolla en el talón que había tratado de esconder para no preocuparnos. Entró y el olor a mole se mezcló con el vapor del guiso que yo había dejado en una olla, que ahora tenía una etiqueta con mi nombre. Me observó, y por primera vez no fue desconcierto ni tristeza lo que vi. Fue una pregunta punzante, de esas que atraviesan. ¿Qué quieren de mí? No supe qué contestar. Las cosas que vienen después no fueron todas obras mías. Hubo complicidades, comunicaciones, conversaciones por mensaje. Mis padres hablaban con la familia. Mi madre fue la narradora silenciosa que repetía que Esperanza estaba algo confundida, que ya era tiempo de simplificar su vida. Yo les decía que no la lastimaran, pero a la vez seguía empujando. En nuestros chats de grupo planeábamos pasos. ¿Quién vendría a la casa en tal día? ¿Qué excusa poner si alguien preguntaba? ¿Cómo presentar la realidad como si fuera una preocupación por la salud de Esperanza, y no una maniobra para desalojarla? Recuerdo con nitidez un intercambio por WhatsApp, un mensaje mío a mi padre, luego a Damián, con archivos adjuntos que eran pantallazos de una conversación forzada entre nosotros. En esos pantallazos, textualmente, sugería que podríamos hablar con una clínica que ofrecía hospedaje para personas mayores. Esa misma conversación, después, apareció impresa en la mesa del comedor, con un boli encima, como si fuese una prueba de un plan que había tomado forma. Fue entonces cuando pensé, por primera vez, que el riesgo se estaba convirtiendo en realidad. Lo que ocurrió a continuación fue un tenso fenómeno de bola de nieve. Yo fui más cuidadosa con los papeles, ellos más decididos. Hicimos cuentas en otro nombre. Abrimos correos con fines inofensivos. Consultamos precios de mercado para tener una idea. Todo eso con la certeza de que la casa, algún día, podría caer en nuestras manos. No voy a negar que sentí culpa. La sentía en las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, y yo veía la sombra de Esperanza en la cocina, repitiendo los mismos pasos que su rutina le marcaba. No todo fue planear en la sombra. Hubo momentos que se me salían de control. La madre de Damián, mi suegra, empezaba a darse cuenta de que algo pasaba. No por mi culpa directa al principio, sino por las contradicciones que ella observaba. Empezó a retirar objetos, a guardar con más celo sus cotos de juventud, a dejar menos platos sobre la mesa para no molestarnos. Eso, en mi cabeza, era una debilidad que había que aprovechar. En su piel, era una humillación. Cuando la humillaba, era yo la que se sentía más poderosa. Cuando lo veía en su mirada, el poder me daba miedo. Y entonces pasó lo que nadie planea. La prueba que creíamos en nuestras manos se volvió en nuestras caras. No fue un hecho fulminante, fue una suma de pruebas mínimas que, puestas en orden, contaban una historia. Un día, Esperanza encontró algo en un cajón que no debía estar ahí. Un recibo, un papel con números y una anotación del notario. Ella guardaba sus cosas de manera metódica. Cuando algo no encajaba, lo notaba. Abrió una coordinación eterna de papeles y halló el pagaré. Lo leyó sin alzar la voz.
Luego llamó a una de sus hermanas para que la apoyara. «Llámame Luz María», dijo. Fue entonces cuando se acabó la invisibilidad. No vi el momento exacto en que ella decidió ir a un abogado, pero lo supe por la primera llamada nerviosa de mi marido. Damián llegó a casa pálido, como si le hubieran quitado el reloj que marcaba sus días. «Mamá encontró algo», murmuró. No sabía qué tan lejos ella llegaría. Yo sí. Y por primera vez sentí que la telaraña que tejimos comenzaba a apretarme el cuello. Me obsesioné con borrar huellas. Recuerdo entrar al cuarto donde guardábamos los papeles y sacar lo que creía comprometedores. Printouts de conversaciones, un par de folletos, el papel firmado por Damián. Puse todo en una bolsa y la escondí debajo de la cama. Nunca fui hábil para ocultar lo que planeaba. Siempre dejaba un rastro de inquietud porque las manos me temblaban. Pensé en tirar las etiquetas que había puesto en la nevera, pero no lo hice. Quería que Esperanza pensara que las etiquetas eran la mancha más destructiva, que lo demás no existía. Esa fue mi gran subestimación. Ella, en cambio, no fue a la vía de la rabia pública. Su silencio se volvió una arma más letal que mis maquinaciones. Sacó fotos de las etiquetas, imprimió conversaciones, llevó al vecino que siempre la había apoyado a testificar que algunas cosas habían cambiado. Y luego, un día, apareció el nombre del licenciado, Ernesto Maldonado. Su nombre llegó como lo hace el frío, sin avisar en la puerta, con una voz grave que no dejaba espacio para la improvisación. Me enteré por una llamada anónima de mi padre. Me había quedado sin aliento. En ese punto de la historia aparece un detalle que me persigue. La sensación de que todo esto se volvió más grande que nosotras. Habíamos pensado en un departamento, en un colchón, en una libertad económica. No habíamos pensado en que un abogado, un notario y un conjunto de pruebas podían convertir nuestras bajezas en algo formal, legal. Ese pensamiento me despertaba a medianoche. Me veía a mí misma con las manos manchadas de papel, sin saber cómo disculparme ni cómo ordenar la vergüenza que sentía. Hubo conversaciones acaloradas con mi madre y con don Sebastián. Ella me decía cosas que yo no quería oír. No es personal, es un asunto práctico, es solo cuestión de tiempo. La casa no se abre sola. Yo, por mi parte, intentaba mantener la frialdad que necesitaba un plan. Hay que tener cuidado con las pruebas, dije. Si aparece algo, debemos mostrar que fue una idea de Damián, que él firmó por necesidad. En el fondo, sabía que los planes únicamente se sostienen con conciencia y moral. La nuestra era débil. La primera vez que la vi sostener el pagaré en sus manos fue en la cocina. Estaba de pie junto a la mesa, con las manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó. Yo quería decirle la verdad y pedir perdón. En vez de eso, me acerqué con anachulería fría y le dije que era un papel sin importancia, que quizá lo había dejado Damián por accidente. Ella me miró con una serenidad que me hizo retroceder. «No te creo», dijo. No fue un grito, fue una sentencia. Después de eso hubo más visitas de vecinos, más murmullos. Se corrió la voz sobre el pagaré y sobre las transferencias bancarias que habían pasado por cuentas que supuestamente necesitaban justificarse. Les expliqué a mis padres que si nos descubrían, nos expondríamos a todo. Les dije que había que calmarse, que esperáramos, pero la calma no llegó, y eso fue precisamente lo que me asustó más. La certeza de que algo que comenzamos como un avance doméstico podía volverse en nuestra contra. Un día, Esperanza se presentó en la puerta con una amiga y una carpeta llena de documentos. Tenía impresa una lista, fotos de etiquetas, pantallazos de mensajes, una copia del pagaré y hasta extractos de cuentas bancarias con transferencias extrañas. Al verla, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No había teatralidad en su modo, era más bien una constatación. «Tengo esto», dijo. No hubo espectáculo, no hubo pública humillación, solo una firmeza silenciosa que me dejó desnuda. Supe en ese instante que había cruzado una línea. Las etiquetas fueron solo el inicio de algo más profundo, una estrategia que lesionó la dignidad de otra persona. Me sentí culpable, claro, pero más que eso, me invadió un temor rudimentario. ¿Qué haría una mujer que había sido humillada durante tanto tiempo? ¿Buscaría justicia o venganza? Esa pregunta me quitó el sueño. Mi marido intentó hacer lo correcto a su modo. Fue a hablar con su madre. Intentó explicarle que todo había sido un malentendido, que no era culpa de ella, que éramos una familia, y que nada valía la pena romper los lazos por un pagaré y unas etiquetas. Sus palabras cayeron como hojas secas sobre un charco. Algunas se hundieron, otras flotaron. Esperanza escuchó con los ojos bajos, pero su decisión ya estaba tomada.
Iba a consultar al licenciado. Yo me encerré en la casa de mis padres varias noches. Me escondí como quien se oculta de una tormenta que ha provocado. Pensaba en las consecuencias legales. Me imaginaba una demanda por desalojo, por daño moral, por incumplimiento. No sabía cómo actuar. Durante esas noches reviví escenas que antes me parecían nimias. Ella cocinando, sus manos, la ampolla en el talón, la pregunta de ¿qué quieren de mí? Y mi respuesta muda. Todavía hoy, cuando lo cuento, siento que me tiembla la voz, porque en esa tensión entre lo que yo quería y lo que hice, hay una profunda contradicción. Fui la agresora, pero también era parte de una lógica silenciosa que nos empujó. No pretendo aliviar mi culpa, ni buscar excusas. Solo quiero que se entienda que la historia que se armó no nació de la nada, sino de necesidades, miedos y de una cultura que nos enseña a priorizar lo material por encima de la dignidad ajena. Hay más, muchas más conversaciones, muchos más documentos y una decisión que se tomó después de la consulta con el abogado. Pero no quiero acelerar el final, porque parte de lo que quiero compartir es cómo se desenvuelve la vulnerabilidad humana, la duda, el arrepentimiento en ciernes, el orgullo que no deja pedir perdón. Quiero dejar esto aquí, la suegra con sus papeles, el notario, el pagaré impreso sobre la mesa, y yo, Verónica, pensando en cada paso que había dado. Si esta historia te interesa y quieres escuchar cómo siguió, cómo llegaron el abogado, la notificación, la confrontación y las consecuencias que nos cambiaron la vida, suscríbete y acompáñame hasta el final. No lo cuento con ánimo de defenderme, sino con el peso de admitir mis actos. Las semanas que siguieron fueron de acecho. Esperanza no hizo alarde de nada, pero empezó a moverse con prudencia. Sacó copias de todo, habló con una amiga que sabía de leyes y recibió una recomendación. Yo lo supe por el rumor, por el correo que mi madre dejó caer sin querer en la mesa. La certeza de que ella estaba armando una defensa nos puso a todos en un estado de alerta que supo a derrota antes de tiempo. Recuerdo una tarde en particular. Damián salió a comprar unos cigarrillos y se encontró con su madre en la puerta del consultorio. No sé qué hablaron, pero volvió con una expresión de llanto contenido. Entonces supe que lo formal era inminente. Yo pensaba en qué haría si me obligaban a salir de esa casa que había olido a mis planes y a mis miedos. Me imaginaba el balcón vacío, la olla en el fogón, las etiquetas que ya no tendrían sentido. Pensé en enfrentarla, pensé en admitirlo todo y pedir perdón. Creí que el arrepentimiento me redimiría, pero la soberbia puede más cuando ha sido alimentada por años de frustración. Me sacrificaba conversaciones con mi marido para debatir estrategias. Dile a tu madre que fue un malentendido. Di que firmó él por error. Tráeme los papeles, que yo arreglé algo con el notario. Éramos un coro desafinado intentando tapar una melodía que ya se reconocía como tóxica. En ese proceso, hubo un instante muy concreto que me marcó. Una mañana, al volver a la casa, encontré el refrigerador con la puerta abierta y todas las etiquetas arrancadas. Los pedazos amarillos flotaban como insectos muertos en la encimera. Ella había entrado en la noche y las había quitado. No hubo palabras cuando vi eso, solo un vacío que parecía más profundo que cualquier discusión. Ese gesto, simbólico y simple, me dejó en claro que la batalla había cambiado de terreno. Ya no era una lucha por cosas, era por dignidad. Esa noche, cuando por fin me dormí, soñé con el momento en que ella tomó el pagaré y lo sostuvo. En mi sueño escuché su voz sin reproche, solo firme. Si tanto querían algo propio, podían haber pedido ayuda, no arrancarme la casa de las manos. Me desperté con la saliva amarga y la certeza de que el siguiente paso iba a ser decisivo. No sabía si lo que venía me redimiría o me expondría del todo. El timbre de la casa sonó pocas veces desde entonces. Cada vez que lo hacía, mi corazón pegaba un salto que me recordaba que algo más que nuestras vidas estaba en juego. Reputación, familia, la sensación de haber cruzado una frontera moral. Mi padre me juraba que todo se arreglaría. Mi madre me decía que era cuestión de esperar. Pero la realidad se fue armando con papeles, firmas, impresiones y una carpeta que, según me dijeron de oídas, ya le habían entregado al licenciado Ernesto Maldonado. Y ahí me detengo por ahora, porque lo que siguió, la consulta legal,
la redacción de documentos, la entrega de una notificación que no solo hablaba de desalojo, sino de daño moral, merece que lo cuente despacio. Merece que explique cómo nos sentimos al ver que nuestros actos, por pequeños que parecieran, prendieron una chispa que nadie esperaba. Merece que confiese sin frivolidad qué me empujó a hacer lo que hice y qué me impidió detenerme a tiempo. Si quieres escuchar la continuación, cómo la ley entró en nuestra casa, cómo reaccionó mi familia, cómo cambió la relación con Damián y con su madre, quédate, porque voy a contar cada momento con el detalle de quien ya no puede negar su responsabilidad. Quiero que entiendan que una etiqueta amarilla no es solo un papel. Puede ser el inicio de una historia que rompe la vida de muchos. La carpeta con los papeles quedó apoyada sobre la mesa de la cocina, como una acusación muda. La vi varias veces desde la sala, pero no fui capaz de mirarla de frente hasta que el timbre sonó otra vez, esta vez con más seguridad, como quien sabe que ya no hay marcha atrás. Abrieron la puerta, y entró el licenciado con su maletín. No tenía la sombra de un gesto amable. Su paso era metódico. Sus ojos iban de un documento a otro, como si ya conociera la historia entera. La sala se llenó de gente sin que yo lo quisiera. Mi madre, mi padre, don Sebastián, doña Rocío, el vecino que siempre saludaba con un «buenos días», incluso una prima de Esperanza que apareció cargando una olla pequeña, como en señal de que aquello no debía ser un espectáculo. Me senté en silencio, sintiendo cada uno de los movimientos del piso bajo mi cuerpo, como si el suelo me fuera quitando la firmeza con la que había empezado todo aquel juego. El licenciado habló con calma. Explicó que habían reunido pruebas suficientes para iniciar un procedimiento por desalojo y por daño moral. No usó palabras rimbombantes, pero sí precisas: notificación de desalojo, demanda por incumplimiento, solicitud de medidas precautorias. Frases que, dicho por un hombre de leyes, sonaban a sentencia. No prometió que el proceso fuera veloz. Me mencionó los plazos, el desgaste emocional, la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. Todo aquello me sonó a frío y a largo. Cuando terminó, Esperanza se levantó y caminó hasta la mesa. Colocó sobre la carpeta una foto. Era una imagen de su juventud. La vi de cerca y la luz la hizo nítida. Una mujer con el pelo recogido, una sonrisa pequeña y manos que todavía no tenían las marcas de los años de trabajo. La dejó allí, como depositando en el pasado lo que ya no quería que la pisara. No dijo nada, simplemente respiró y salió de la sala. Su paso resonó en mi pecho. Yo pensé que iba a gritar, a suplicar, a inventarme una coartada más. Salí detrás de ella, sin saber bien qué buscaría. Quizás su mirada, tal vez alguna rendija por donde colarse y mendigar perdón. La encontré en la cocina, frente a la nevera que habíamos vuelto símbolo de todo. La luz del mediodía iluminaba la puerta metálica. Ella sostenía una etiqueta en la mano, la frotaba con el pulgar, hasta que el papel se arrugó. No supe qué decir. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó sin mirarme. La pregunta era tan simple que me hizo daño. Había esperado reproches en voz alta, sermones, argumentos. No eso, esa palabra como una llave que abría la puerta de mi vergüenza. ¿Por qué lo hicieron? Quería responder con algo digno, con la explicación que me hiciera menos fría, porque nos hacía falta, porque necesitábamos seguridad, porque sentí que no tenía lugar, pero todo sonaba excusa, y yo lo sentí en la garganta. No hubo respuesta que aliviara. Intenté hablar de la necesidad, de los miedos, de mi deseo de independencia. Ella me miró, y sus ojos no me dieron consuelo. En su lugar, hubo una serenidad que me partió. «Podrías haberme preguntado», dijo. Fue una frase pequeña, simple, pero cargada de todo lo que no le dije durante meses. Y en ese silencio, comprendí que lo importante no era el dinero ni la casa. Era haber convertido a una persona en un objeto de una estrategia. La notificación se entregó oficialmente al poco tiempo. No en un acto teatral, sino en cuestión de días. Un oficio con membrete, la firma del licenciado, la leyenda que decía que debía abandonar la casa si no se regularizaba la situación. Cuando el documento llegó a mis manos, lo sostuve como quien sostiene un espejo. No había en él la crueldad que yo imaginé. Era un procedimiento legal, seco y objetivo.
Aún así, me pilló el corazón por sorpresa. En la noche, el papel parecía una hoja que marcaba un antes y un después. Hubo una reunión en la que por primera vez las voces dejaron de ser susurros y se convirtieron en acuerdos. El licenciado propuso una alternativa que sonaba a solución práctica, un convenio en el que Damián asumiría la deuda que figuraba en el pagaré, con pagos mensuales, y que la familia se comprometía a buscar una salida digna sin necesidad de un desalojo forzoso. Era una salida que por un lado preservaba la legalidad y por otro evitaba el escándalo público que ninguno quería. Era además una medida que permitía a Esperanza mantener su casa mientras se garantizaba algún tipo de reparación. Esa propuesta tuvo resistencia. Mis padres estaban a favor de aceptar. Les parecía una manera de salvar lo que se pudiera sin perderlo todo. Por otro lado, doña Rocío y don Sebastián insistieron en que lo correcto era que nos fuéramos. Entre gritos bajos, acuerdos a medias y miradas cómplices, se llegó a una especie de tregua. Aceptaríamos el convenio, pero, como gesto de buena voluntad, la familia consideraría mudarse a corto plazo si se daba con un lugar digno y se aseguraba el pago inicial del convenio. Era un encaje no perfecto, pero práctico. Acordamos plazos, porcentajes y garantías. Acordamos también que Damián buscaría empleo con urgencia. En esos días me despertaba antes del amanecer. La casa me olía a pólvora, a café frío, a jabón neutro, a la sensación de estar viviendo en el borde de una ruptura. Vi a mi marido transformarse de un joven que evitaba conflictos a alguien que por necesidad tomó la frente del asunto. Se sentaba horas en su cuarto revisando ofertas de trabajo, mandando currículums, entrevistándose en lugares que yo antes hubiera considerado por debajo de su posición. Verlo así me dolía y me daba una punzada de orgullo. Entendí que la responsabilidad tiene a veces un efecto reconstituyente. La mudanza fue un día de cajas mal cerradas y de frases que no se dijeron. No hubo gritos cinematográficos, hubo silencio, miradas bajas y movimientos mecánicos. Dejamos en la casa lo esencial, lo demás quedó como vestigio de lo que no sabíamos si volveríamos a necesitar. En la puerta, Esperanza nos miró con una expresión que mezclaba cansancio y una evidencia inesperada. No era odio lo que guardaba, sino algo que se parecía a la prudencia. Se acercó y casi sin tocar, dejó sobre la mesa un plato hondo con frijoles que olían a comal. Fue un gesto antiguo, doméstico, que me desconcertó. No dijo adiós, dijo ve y arregla lo tuyo. Fue menos una bendición que una orden suave. Tuvo en ella una fuerza que me sacudió. La gente del barrio miraba con la curiosidad típica de los que no entrelazan su vida con la tuya, y es una curiosidad que cura menos que orada. No salimos con la frente en alto. Hubo vecinos que nos ayudaron a subir cosas al camión, otros que se apartaron sin hablar. En la camioneta, junto a cajas de libros y una olla vieja, sentí que el mundo se volvía más pequeño y más grande al mismo tiempo. Pequeño porque habíamos perdido un territorio que había sido de mi suegra toda la vida. Grande porque por primera vez la responsabilidad era palpable y exigente. A partir de ahí vino el trabajo. Damián consiguió un empleo que no pagaba lo que soñábamos, pero sí le daba empleabilidad y horario. Empezó a cumplir las cuotas del convenio. No fueron pagos generosos, fueron esfuerzos con saldo negativo, y con la incomodidad de quien paga con insuficiencia. Pero hubo pago, y con él llegó una leve restitución. Aprendí a leer los extractos bancarios con más atención que antes. Cada transferencia que ingresaba era una pequeña prueba de que alguien estaba intentando corregir un camino. Las consecuencias sociales no fueron menores. En la familia de mi madre hubo una tensión que no se resolvió con facilidad. Llamadas frías, reencuentros que fueron pequeños terremotos. Mis padres se sintieron avergonzados, culpables, a menudo a la defensiva. Yo era, en muchos sentidos, el epicentro de la vergüenza. Había noches en que me despertaba con el pulso alto, temiendo que la gente recordara mis etiquetas como el símbolo de algo peor. Al mismo tiempo, hubo quienes me miraban con lástima, y eso también dolía. No era clemencia la que quería, era comprensión que no llegaba. Con el tiempo y con pagos continuos, las cosas se ordenaron por obligación. Se hizo la repartición de responsabilidades, el calendario de visitas de Damián a la casa, los fines de semana en que traía una olla y se sentaba en silencio con su madre. Esas visitas se fueron transformando en actos de reparación. No fue una reconciliación mágica, fue trabajo lento, con resistencia, con reproches y con pequeños gestos. Un domingo, por ejemplo, Damián llevó una cazuela de mole con la que su madre había cenado durante años. La vio comer y lloró por primera vez justo allí, en la cocina, con la olla humeando entre las manos. Fue uno de esos momentos que no aparecen en las redes, pero que marcan. Yo, por mi parte, me encontré ante la decisión de qué hacer con mi remordimiento. Podía seguir siendo la mujer que se justificaba con palabras o intentar transformar mis actos en algo que no fuera solo arrepentimiento estético. Decidí buscar ayuda,
empecé terapia. La primera vez que entré a la consulta tuve la sensación de estar hablando con alguien que leía en mi interior con paciencia profesional, pero sin complacencia. La terapeuta me preguntó por mis miedos, por mi infancia, por los vacíos que me llevaron a creer que el control sobre la vida de otro me aseguraría algo. Escuchar esas preguntas dolió, porque muchas de las respuestas eran imágenes de mi madre en la cocina, de mis propias manos apretando una etiqueta amarilla. En las sesiones entendí que había una narrativa que me sostenía, la idea de que la seguridad material era el ancla de la dignidad. Era una creencia heredada que, al enfrentarse con la realidad, se mostró frágil. Aprendí a nombrar mis emociones sin que ellas me justificaran: culpa, vergüenza, ambición, miedo. Aprendí a distinguir entre necesidad legítima y manipulación emocional. De a poco, las palabras de la terapeuta me ayudaron a convertir el remordimiento en acciones concretas, no solo promesas de pago, sino prácticas de reparación más humanas. En ese proceso de reparación, hubo un episodio que todavía me sorprende cuando lo recuerdo. Una tarde lluviosa, me encontré con Esperanza en la puerta del mercado. No lo planeé, fue una coincidencia que me obligó a detenerme. Ella iba con su bolsa reciclable, tranquila, con la rutina de los años que la sostienen. Me miró, y por un segundo pensé que me diría algo áspero. En vez de eso, me tendió la mano y dijo: ¿Quieres entrar a comprar algo conmigo? Fue una invitación mínima, casi ridícula, pero para mí fue una puerta. Entramos juntas y caminamos entre los pasillos con el sonido de la lluvia fuera. Compró tortillas, unas frutas, y me preguntó por la salud de mis padres. No fue una confesión ni un abrazo público. Fue un gesto práctico que me enseñó que la convivencia humana no siempre pasa por grandes gestos. A veces se repara con pequeñas utilidades. Lo que hubo después no fue un retorno a la normalidad ni un perdón absoluto. Hubo más bien una reconstrucción cuidadosa de los límites. Aprendimos a no sentarnos en el mismo sillón por demasiado tiempo, a declarar espacios propios, a no invadir la cocina cuando el otro necesitaba soledad. Y también aprendimos a poner palabras. Hoy necesito que no vengas a contarme tus planes. Hoy necesito que me preguntes antes de decidir. Frases sencillas que antes habrían parecido imposibles. No todo funcionó siempre. Hubo retrocesos, comentarios hirientes, silencios largos. Pero el pulso de la relación cambió. Ya no había imposición disfrazada de cariño. Mi madre sufrió la vergüenza de ver a su hija señalada por el barrio. Nos costó recomponer la confianza. Ella pidió disculpas en voz baja, sin convertirlas en espectáculos. Fue un acto humano, insuficiente a veces, pero sincero. Con don Sebastián hubo conversaciones de las que salimos con heridas abiertas, pero con la voluntad de reconstruir. No fue una limpieza superficial, fue trabajo en equipo, con terapia familiar incluida en algunas ocasiones, conversaciones que a veces derivaban en llanto. En cuanto a la parte legal, el convenio se cumplió en la medida en que Damián pudo hacerlo. Pagó a plazos, con trabajo y con austeridad. No fue suficiente para comprar la tranquilidad inmediata, pero sí para demostrar intención. El licenciado redactó un documento que dejaba claro el compromiso y las consecuencias de incumplimiento. No hubo más demandas. La vía judicial quedó en espera siempre y cuando se respetaran los acuerdos. Esa espera fue, en sí misma, una lección. La ley es un camino que exige paciencia, formalidad y sobre todo responsabilidad. Hubo un momento que marcó un antes y un después, la comida de reencuentro. Lo llamo así aunque no fue una fiesta. Fue un almuerzo sencillo, en la casa que quedó como testigo de lo ocurrido, con pocos platos y mucha tensión en el aire. Las conversaciones fueron medidas. En un momento, Esperanza se levantó y puso en la mesa una cazuela de arroz. Miró a cada uno y dijo: «No quiero que esto nos rompa para siempre. No se trata de juicio, se trata de respeto». No pronunció mi nombre. No hizo falta. Yo sentí que mi garganta se partía en dos, por la gratitud de que hubiera esa voluntad, y por la culpa que todavía pesaba. Con el tiempo aprendí a vivir con la memoria de lo que hice, sin que ella me definiera por completo. Aprendí a aceptar que las personas cambian a distintos ritmos. Aprendí también que la reparación no borra el daño, ni tiene que hacerlo. En nuestra familia quedaron marcas que no desaparecerán, pero sí se suavizaron con actos cotidianos, una llamada un domingo,
un mensaje preguntando por la salud, la invitación ocasional a comer juntas. No es que todo fuera perfecto, es que poco a poco aprendimos a sostener la convivencia con la realidad de lo que sucedió y con la voluntad de no repetirlo. Me gustaría decir que me volví una nueva persona de la noche a la mañana. No fue así. A veces me sorprendo pensando en etiquetas, en territorios. A veces la vieja voz capitalista vuelve más fuerte, pero hoy la reconozco antes de actuar. He aprendido a poner freno cuando siento la tentación de manipular. He aprendido a pedir ayuda y a pedir permiso. Una tarde, años después de esa historia, me senté con la terapeuta y le dije, no sé si me perdonaré por completo. Ella me miró y contestó, perdonarte no anula la responsabilidad. Perdonarte es saber que, habiendo causado daño, puedes elegir no repetirlo. Esas palabras me quedaron, y a veces son faro. En la casa, Esperanza recuperó su rutina y su fuerza. Continuó yendo al hospital cuando pudo. Yo supe, con el tiempo, que no era indiferente a mi presencia. Tenía la distancia justa. Nos saludábamos con respeto. Intercambiábamos recetas sin que mediara discordia. Hubo un acto simbólico que me marcó por su simpleza. Una tarde me mostró un frasco nuevo de café que había comprado, y me dijo, casi con resignación y cariño, te lo dejo, pero no me pidas que lo confunda con una etiqueta. Fue una broma leve que en su boca sonó a reconciliación medida. He pensado mucho en lo que significa ser nuera, y en la complejidad de ese rol. Muchas veces nos presentan la figura de la nuera como alguien que llega con ambiciones o con buenos deseos. La realidad es que somos personas con necesidades, con historias y con carencias. Eso no excusa lo que hice, pero sí me ayudó a entender que las dinámicas familiares están llenas de historias no dichas y resentimientos que se acumulan. Hoy creo que más importante que ganar una casa es aprender a sostener la convivencia con límites claros y con empatía. Si miro hacia atrás, hay escenas que me siguen helando. La ampolla en su talón, el aroma a mole, la mirada cuando leyó el pagaré por primera vez. Pero también hay otras que me reconcilian con la posibilidad de redención. La llamada de Damián anunciando que consiguió empleo, la primera transferencia que salió de su cuenta, la tarde en el mercado en la que compramos fruta juntas. Ambas realidades conviven y me recuerdan que las vidas se componen de decisiones, algunas feas, otras reparadoras. No puedo terminar sin decir algo que pesa y que me gustaría que quedara claro. El acto legal no fue un triunfo personal ni un castigo que yo aplaudiera. Fue la consecuencia necesaria de lo que hicimos. Hubo legalidad, pero también humanidad en la resolución. No quiero que se me recuerde como la mujer que planeó quitarle la casa a otra. Quiero que se me recuerde como alguien que admitió su error, afrontó las consecuencias y se comprometió a reparar. Puede que no sea suficiente para todos. Sé que para algunas personas no lo será. Pero la vida me puso frente a la responsabilidad y decidí responder. Si algo quiero que resuene en quien escucha esta confesión, es que la dignidad no se compra ni se etiqueta. La dignidad se sostiene en el respeto por la vida del otro, en la capacidad de preguntar antes de imponer, y en la voluntad de reparar cuando uno ha errado. Amar también significa soltar ambiciones que hieren. Amar implica construir seguridad de maneras que no quiten la casa física o emocional de otra persona. Hoy, cuando paso por la puerta de aquella casa, la observo con otra mirada. Ya no la veo como un territorio por conquistar, sino como un lugar que guarda historias de trabajo, cansancio y cariño. A veces, cuando hay luz en la ventana, me detengo un segundo y recuerdo a la mujer de la ampolla en el talón. Pienso en mi propio pasado y en la gente que me ha sostenido. Y me pregunto cuántas veces todas nosotras, de una u otra manera, hemos intentado apropiarnos de los espacios sin preguntar. No cuento esto para lavar mi cara, ni para que me compadezcan. Lo cuento como advertencia y como enseñanza. Si alguna vez te encuentras tentada por una etiqueta, metafórica o literal, piensa en la vida que hay detrás del frasco. Pregunta, habla, evita convertir el deseo en estrategia que lastima. Y si ya hiciste algo así como yo, no te escondas. Asume, respóndelo con acciones y busca reparar sin esperar que el daño se borre con palabras. Te dejo con una pregunta. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Has vivido situaciones similares en tu familia, en donde la necesidad y la ambición se confundieron hasta hacer daño? Cuéntamelo en los comentarios. Este relato no busca juzgar,
sino mostrar que las familias son laberintos complejos, donde a veces nos perdemos. Si te quedaste hasta aquí, gracias por tu tiempo. Si esta historia te tocó, comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que la reparación es posible, aunque cueste. Suscríbete si quieres que siga compartiendo estas historias reales que a veces nos duelen, pero también nos enseñan.